Buenas tardes, queridos hermanos, o buenos días ahí en Lima, en Perú. Primeramente deseo expresar mi mayor agradecimiento a Dios por la oportunidad y el privilegio tan grande que Él me da de dirigirme a vosotros, desde aquí, desde nuestra propia iglesia. Señor sabe cuánto desearía poder estar ahí con vosotros. No hemos cesado de orar, de pedir al Señor que os bendiga, que os cuide, que os proteja en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y cuando vuestro pastor Alejandro me invitó para poder compartir con vosotros la palabra, me sentí muy honrado en poder hacerlo. Él pidió que hablase sobre el tema del sufrimiento, porque no hay duda alguna que en los días en que estamos viviendo nuestra alma está quebrantada y son muchas las personas que están sufriendo de una manera u otra, o por enfermedad o debilidad, necesidades económicas. El quebranto está alrededor de nuestras vidas, de nuestras almas. Pero sé en quién hemos puesto nuestra confianza, sé que Él está a nuestro lado, sé que Él nos ayuda en las dificultades y sé que realmente podemos confiar en Él, en su misericordia y en su bondad para con nosotros. Por eso es que me dirijo a vosotros con gratitud de corazón, con adoración al Señor, pidiendo a Él que nos sostenga, que nos ayude, que nos dé de su gracia. Y Él me ha llevado a compartir con vosotros un pasaje en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 11. Vamos a descubrir algunos personajes que seguro os suenan y veremos qué había en ellos que los unía en un punto en común. Sufrieron y en su sufrimiento encontraron a Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Inclinemos pues nuestros corazones ante la presencia del Señor, pidiendo su ayuda y protección. Vamos a orar. Padre amado y Señor, te doy tantas gracias por el gran honor y privilegio que nos das de entrar en tu trono santo, en tu trono de poder y de justicia, y poder, Señor, clamar a ti con nuestras voces. Sí, Padre, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, nuestra alma en esta mañana. Nuestra alma tiene sed de ti, Padre, nuestro corazón te desea, y Señor, sabes tú mismo nuestra propia necesidad, y por eso, Padre, nos inclinamos a ti con corazones quebrantados, rotos, buscando tu ayuda, buscando tu poder, buscando tu gracia suficiente, y pidiéndote, Padre, que tu palabra sea en nosotros poder, esperanza, gozo y luz a nuestro camino. Tómame, Señor, al compartir con mis hermanos tu palabra, aún en la distancia. Permíteme que predique como si ellos estuvieran aquí delante, a mi lado, Padre, y ellos se sientan de la misma manera que la distancia queda en nada cuando estamos delante de tu trono santo. Dirige estos momentos, Padre, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos a abrir las Escrituras en el libro de Hebreos, el conocido pasaje del capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe. No vamos a verlos todos, aunque me gustaría y seguramente tendríamos lecciones preciosas para aprender, pero en esta ocasión quiero acercarme a unos cuantos de estos personajes y ver el vínculo que les une en algo que fue precioso. Tuvieron un encuentro con Dios. Eso cambió su vida. Pero ese encuentro con Dios les hizo convertirse en héroes de la fe. A su vez, ese encuentro con Dios fue en medio de la desesperación, del desasosiego, de la lucha y el quebranto. Y si nunca hubieran pasado por ese valle oscuro, capaz que nunca hubieran tenido un encuentro con Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 11, empezando en el versículo 8. Vamos a hablar de Abraham primeramente. Hebreos capítulo 11, versículo 8, y vamos a empezar ahí nuestra lectura donde nos dice, os pido que abráis la Biblia, por favor, leed conmigo también. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó como que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahora, miramos el versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Abraham, Jacob, sigamos en el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El versículo 30 nos habla de Josué. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora vayamos al final del capítulo. Allí nos habla de ti y de mí. Y dice así, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos o no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hemos visto aquí en la palabra de Dios un grupo de hombres que tenían una fe extraordinaria. Se les conoce así, los héroes de la fe. Poder hoy ver en el presente sus vidas ya pasadas nos hace admirar y contemplar realmente la fuerza, el poder que estos hombres tenían en una entrega absoluta a Dios, a ese Dios en el cual habían confiado, a ese Dios en el cual habían puesto su esperanza para el resto de sus vidas. Pero hoy les miramos a ellos en el pasado. Me gustaría que hiciéramos un pequeño esfuerzo y los pudiéramos ver no ya ahora, hoy, sino en ese mismo momento donde ellos se encontraban, cada uno en sus diferentes circunstancias, en un valle oscuro, en un valle de sombra. Y en ese sitio, en ese lugar de lucha, de quebranto, de sufrimiento, de prueba, en ese momento donde su futuro era oscuro, era tenebroso y no sabían qué iba a pasar, en ese momento preciso de sus vidas, quiero que viajemos hasta ahí y podamos colocarnos a su lado, sentir lo que ellos sintieron, ver cómo ellos actuaron y darnos cuenta que Dios estaba ahí, a su lado en medio de esa noche oscura. Todos hemos oído hablar del padre de la fe, Abraham. Un hombre realmente extraordinario, un hombre que confió en Dios, un hombre del cual ha nacido la nación de Israel, también la nación de Ismael,
y nosotros mismos como hijos del Padre de la fe. Pero es interesante comprobar su vida ahí en el libro de Génesis, capítulo 12. No vemos a este hombre de fe en este momento, sino que le vemos obedeciendo a un llamado extraño en su vida. Deja el hogar de tus padres, tu parentela, deja donde has nacido, deja atrás todo aquello a lo cual podía aferrarse, todo aquello que tal vez le iba a dar un futuro, para de repente lanzarse a una aventura extraña, peligrosa. Puedo imaginar que la incertidumbre llena su corazón. Puedo imaginar la cantidad de preguntas en su mente, intentando resolver. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Quién nos alimentará? ¿De qué viviremos? Ahora Dios le va a dar una promesa. Dios va a hacer un pacto con él. Dios va a tomar tiempo con él. Pero antes que eso acontece, Dios le ha llevado a un punto de absoluto quebranto en su vida. Dios le anima a que avance en la oscuridad de la noche, teniendo como único referente una promesa, una luz ahí enfrente. Y él, aferrado a esa promesa, avanza. Tras él, sus hijos, su familia, su esposa, sus posesiones. Ha dejado atrás todo aquello que era confort, seguridad y potencia. Y Dios le ha lanzado a una situación de incertidumbre y temor. ¿Te gustaría estar ahí? Todos admiramos a Abraham, le llamamos el padre de la fe. Pero ¿sabes lo que cambió su vida? ¿Sabes lo que hizo que realmente él fuera mencionado aquí en Hebreos capítulo 11? Es que él tuvo un encuentro con Dios. Y eso cambió extraordinariamente su presente, su futuro y su destino. Para encontrar a Dios tuvo que andar en la oscuridad, tuvo que andar en el valle, tuvo que andar en el quebranto. En esa situación, ese encuentro con Dios transformó su corazón. Es interesante que notemos que él, al igual como veremos con los otros, ya era creyente. No estamos hablando aquí de un incrédulo pagano que vive en Ur de los Caldeos y que de repente ha tenido una idea en su cabeza. Estamos hablando de un hombre justo en medio de una nación pagana que había puesto su confianza en Dios. Y ahora Dios le dice a Abraham: deja ese lugar, sal de Ur de los Caldeos, vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció. Ahora, bien, estupendo, bravo, tiene fe en él. Pero ¿no crees que hubo momentos también de lucha interna y de sufrimiento? Dios tuvo que sacarle del lugar que le daba seguridad para hacerle confiar en los brazos eternos. Y por supuesto eso me lleva a una aplicación práctica en mi propia vida. Muchas veces Dios nos saca del abrigo que nos da seguridad y cambia las circunstancias de nuestra vida para llevarnos a una confianza absoluta en Dios. Dios puede quitar nuestros bienes, nuestras posesiones. Dios puede quitar nuestra salud, Dios puede quitar nuestras fuerzas, Dios puede quitar todo aquello que abriga nuestra esperanza para que solamente estemos con Él. Y entonces nos empieza a trabajar, nos empieza a cambiar, nos empieza a mostrar el camino por donde debemos andar y fija sobre nosotros sus ojos amorosos. No es fácil, queridos hermanos, ese momento en nuestra vida. Lanzarnos al vacío, lanzarnos a una situación donde desconocemos lo que pasará, no es fácil. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Por qué decidió obedecer sin saber qué iba a pasar? Solamente teniendo como referencia una promesa dada en este libro, en Génesis capítulo 12. La promesa dada a Abraham: te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, voy a darte una tierra en posesión. Y esa promesa
venía de los mismos labios de Dios. Y Dios, en su infinita bondad, no puede mentir. Y Abraham sabía eso. Por eso, su fe encontró un ancla en el Eterno. Y encontró una seguridad en medio de todo lo demás que era volátil y cambiable. ¿Dónde está hoy Ur de los Caldeos? Son ruinas. El polvo del desierto lo ha inundado todo. Los chacales pasean por esa ciudad. Pero ¿dónde está Abraham? ¿Y dónde está su fe? Aquí en las Escrituras reveladas el testimonio de un hombre que supo poner en Dios su confianza, estableciendo no una fe ciega, no un salto en el vacío, sino la seguridad de que el que había prometido era también capaz de complementar y cumplir su promesa. Lo hemos leído aquí, el versículo 11. Dice al final de ese versículo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel. Y basado en esa fidelidad de Dios, no tuvo miedo de lanzarse a los brazos del eterno Dios y poner en Él su confianza, su esperanza, su sosiego, su paz, su tranquilidad, diciendo, Señor, tú y solo tú puedes asumir toda la responsabilidad. Como tu siervo y a tu llamado, avanzaré dejando todo en tus manos. Eso no es un versículo de la Biblia, pero creo que ese era el corazón de este hombre de Abraham, que dijo, Señor, yo me lanzo a ti, yo confío en ti. Y Dios le bendijo. Es extraño también notar en la vida de Abraham este gran héroe de la fe, ¿verdad? Que cuando Dios le bendice y Dios le da un hijo, y puedo imaginarme a toda la familia riendo con ese hijo que Dios le había dado, su nombre Isaac, quiere decir risitas. Imaginaros si hay algún Isaac aquí entre la congregación, a partir de hoy podéis llamarle risitas, porque así es su nombre en hebreo. Ven aquí, risitas, pórtate bien, risitas. Cómete los frijoles, risitas. Así es como Abraham está tratando a su hijo junto con su esposa Sara. La familia está creciendo, es una bendición tremenda. Dios le ha dado lo imposible. Aquel que creía que ya estaba todo muerto y todo perdido, y de repente Dios le da una gran bendición, y de repente Dios le prueba. Esa es la palabra que aparece en el versículo 17. Donde dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ahora, yo sé, todos sabemos cómo termina la historia, y eso, por supuesto, juega con nuestras mentes, pero haz un esfuerzo. Sitúate en ese momento en que Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Señor, tú me has dado una bendición, tú me has dado una promesa, ¿y ahora quieres que tome un cuchillo y mate a esa promesa? ¿Tú quieres que sacrifique aquello que me has dado? ¿Podéis imaginaros el sufrimiento del corazón de un padre ante tal petición extravagante de Dios? ¿Te ha pedido Dios algo así a ti? ¿Ha pedido Dios a ti que sacrifiques algo que Él te había dado? Una gran bendición, un gran privilegio, y de repente el Señor parece quitártelo de tus manos. Y parece que Dios tiene sentido del humor, juega contigo. Y nuestra respuesta emotiva a veces puede ser de un verdadero rechazo, de un verdadero temor, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho? Me has bendecido, me has dado algo que yo no merecía, ni esperaba, ni creía recibirlo, y tú me lo diste. Y de repente, Señor, lo vuelves a quitar de mis manos. Señor, ¿por qué? No sé si sabías, pero eso causa sufrimiento. Un sufrimiento que hace el corazón pequeño. Un sufrimiento que te arroja a la incomprensión del propósito de Dios en la vida. Y te arroja a ese lugar de desesperación. A no ser que creas que Dios es poderoso aún para levantar de los muertos tu esperanza perdida.
Que Dios es poderoso para darte aún más allá de lo que te había dado en un primer lugar, porque Dios te ama y Dios es fiel. Y la bendición de Abraham no era quién era Abraham, sino quién era el Dios de Abraham. Un Dios fiel, bondadoso, que cumple sus promesas, que sostiene al quebrantado y al afligido, que es capaz de resucitar a los muertos, que cambia la noche en día, que transforma realmente la tormenta y hace que haya paz en medio del dolor, en medio del conflicto, en medio de la aflicción. La mano del Dios Todopoderoso se extiende para levantar a uno de los muertos. Dios no cambia. Dios es bueno, aunque Dios nos prueba a veces. Y cuando Dios prueba, el dolor emerge en nuestras vidas, porque es muy difícil entender en ese momento que la providencia de Dios nos está llevando a la tierra prometida. Y que aquel que prometió cuando salíamos de Ur de los Caldeos es poderoso para cumplir sus promesas. Sí, amado mío, Dios nos llamó fuera del mundo, fuera de la corrupción del mundo. Dios nos rescató a muchos de nosotros del alcohol, de la borrachera, de hogares destrozados, del quebrantamiento, de una vida de verdad de penuria. Dios nos puso sobre la roca. Dios nos prometió vida eterna. Dios nos prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él es fiel en cumplir sus promesas. Él no va a dejarte a mitad de camino. Él no va a dejar a mitad de edificar aquello que Él había determinado. Pero Dios quiso llevar a Abraham a ese punto en su vida, a un punto de quebranto. Y en ese lugar, Abraham tuvo un encuentro con Dios. Pero el tiempo huye de nuestras manos. Vayamos a hablar un momento de Jacob. El versículo 21 nos habla de este gran héroe de la fe. Y todos conocemos su historia, ¿verdad que sí? Una historia preciosa, de victorias, de descendencias, de luchas, de problemas sin duda alguna. Pero quiero que le veamos a él ahí en Penuel, en un lugar cansado, escapando de su hermano Esaú, con todas esas cargas de luchas familiares y conflictos familiares, y el mimado de mamá estaba ahí, y papá prefería a su hermano porque le daba buenos potajes. Y este engañador, Jacob, se ha metido en un problema, engañando a su padre y quedándose él con la herencia, la promesa que le correspondía a Esaú. Ya sabemos el final de la historia, pero ponte en ese punto en su vida. Mira el sacrificio que él está haciendo, el dolor que hay en él, el temor que hay en él. Mira su propia lucha. Estoy seguro que hay en su corazón también culpabilidad. Tal vez está pensando, todo lo que me está pasando porque yo soy un engañador, un usurpador. He metido la pata, he hecho cosas horribles en mi familia. Ahora yo estoy pagando las consecuencias de mis errores. Jacob está en una noche oscura y toma una piedra como almohada. Inténtalo. Toma una piedra esta noche cuando vayas a tu casa para dormir. La más grande que encuentres en el camino, llévatela a tu cama. Ponla como almohada. Y verás qué gran bendición al día siguiente cuando te despiertes. Seguramente la almohada que habías usado como comodidad se habrá quedado incrustada en tu propio cuello. Una piedra como almohada. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando en nuestras vidas nos encontramos en una noche oscura. Buscamos algo que nos sirva de almohada, aunque nos duela. Y cuando sufrimos, en vez de buscar a Dios, buscamos cualquier otra piedra que al menos nos quite el dolor, porque nos dolerá otra cosa. Es verdad, como la historia antigua, el doctor le dice a alguien que tenía un dolor
Y este se estaba quejando y dice, doctor, cada vez que me toco me duele. Y el doctor le dice, pues no se toque. Y así es lo que nos pasa. Nos tocamos, nos duele. Y el cojín, la almohada que encontramos, el consuelo es no tocar la vieja herida. Pero todavía está ahí, esa vieja herida. Y duele. El dolor muchas veces que las personas tienen es invisible a los ojos humanos. Dolor por heridas no tratadas de cuando fuimos niños, por los maltratos que nuestros padres nos dieron, por las luchas con nuestros propios hermanos, los abusos de un padre, de una madre, heridas profundas en el corazón que nos obligaron a ser como Jacob, siempre luchando, siempre intentando sobrevivir, siempre intentando salirnos con la nuestra, aunque fuera con el engaño, para cubrir nuestros errores. Y en la noche oscura del sufrimiento buscamos piedras para usarlo como almohada. Y vamos al psicólogo, y vamos a las drogas, vamos al placer, vamos a la borrachera, vamos a cualquier piedra que intente dar reposo a nuestra perdida cabeza. Jacob era un hombre que sabía de Dios. Sabía de Abraham, por supuesto, su abuelo. Sabía de Isaac, por supuesto sabía de él. De esa historia tantas veces contada en la familia de Abraham. Jacob sabía de Dios, creía en Dios, pero estaba luchando consigo mismo y con sus almohadas en la vida. Estaba luchando con su propio carácter, con sus propias maneras, con sus propios destinos. Y en esa noche oscura, Dios va a hacer algo que va a cambiar el destino de este hombre. Pero ese algo, amado mío, empieza con un quebranto al encontrarse cara a cara con Dios. La Biblia nos dice que encontró a alguien, pensaba que era un ángel, un hombre, empezó a luchar con él. Y ese hombre golpeó ahí en su cadera, en su muslo. Y le dijo, has luchado con Dios y has vencido. Nunca he entendido bien ese versículo. Pensé que había sido derrotado Jacob. Pero ¿sabes una cosa? Cada paso que dio en su vida, a partir de ese momento que había luchado con Dios, cada paso que Jacob dio en su vida, le recordó que Dios le había quebrantado esa noche de conflicto. Y alma que me escuchas, tal vez tú hoy estés luchando con Dios. Tal vez tú hoy estés en un conflicto interno espiritualmente, huyendo de tu pasado, de tu familia, de los conflictos en tu hogar, huyendo de tus circunstancias que tanto te anegan. Y Dios está luchando contigo. Y yo sé quién va a ganar. Dios va a ganar. Pero para hacerlo tendrá que quebrantarte. Tendrá que partir esa voluntad fuerte, esa manera de ser, para que pongas en Dios tu confianza y no te olvides quién te rescató de la esclavitud. El encuentro que Jacob tuvo fue un encuentro que cambió su vida, aunque fue en medio del sufrimiento. Vayamos a Moisés. No lo menciona aquí, menciona cómo fue escondido y este es un tema precioso para hablar, el tema de cómo Dios cuidó a ese pequeñín en el río Nilo y la providencia de Dios lo llevó en las aguas hasta la misma hija de Faraón. La providencia de Dios actuó, obró en sus vidas para convertir a ese pequeñín en el que iba a rescatar a Israel. Pero vayamos a ese punto ahora donde Moisés, en la montaña, ve una zarza ardiendo. Se encuentra realmente en una situación difícil, huyendo de Faraón. Se encuentra en una situación difícil con él mismo. Ha escapado porque ha matado a una persona, es un asesino buscado por la ley. Se encuentra en una situación difícil porque
Este hombre que debía ser un hombre corpulento y un hombre fuerte y un hombre de carácter, ahora se ha encontrado con algo que no puede explicar. Una zarza ardiendo. Allá, en el monte Horeb, en medio de la montaña. Los encuentros con Dios muchas veces se encuentran ahí, en la montaña, no en el valle. Cuando las cosas son fáciles, en la casa de Faraón, comiendo buena comida, disfrutando de buena música, o poniendo todas las cosas alrededor que me traen placer y entretenimiento. Y estoy tan contento de estar aquí que no tengo ni tiempo ni interés para Dios. No era el caso de Moisés, pero es el caso de muchas de las personas que tal vez me están escuchando esta mañana, que no tienen ni tiempo ni interés para Dios, porque los placeres, la buena comida y los deleites han llenado tanto su corazón que no tiene tiempo para Dios. Hasta que Dios quita eso de tu corazón, los placeres, el deleite, la buena comida, la buena ropa, y Dios te lleva a una montaña seca y árida, sin esperanza alguna, y ahí te encuentras una zarza ardiendo. De alguna manera, poéticamente hablando, tienes un encuentro con Dios, y ese encuentro va a cambiar tu vida. En medio de esa noche, la noche igual que fue con Jacob, la misma noche que fue con Abraham, la noche del sufrimiento, del temor, la noche de lo incógnito, la noche de que uno no sabe cómo va a salir y obtener la victoria en medio del conflicto. Dios ahí para todo, para que le oigas, le escuches. Dios es como obra, Dios es como obra, llevándonos a un punto de absoluta confianza en Él. Los ruidos de este mundo, de lo que nos rodea, son quitados para que escuchemos solo su voz. Y una vez más, alma que me escuchas, debo preguntarte, ¿estás teniendo un encuentro con Dios? ¿Te ha llevado Dios a ti a una noche? ¿Ha quitado de ti lo que era tu amparo, tu cobijo? ¿Ha quitado Dios de ti lo que era tu promesa? ¿Ha quitado Dios de ti lo que parecía tu gloria, tu esplendor, tu futuro profesionalmente, tu trabajo, tus glorias? ¿Y te ha llevado a una montaña árida? Busca una zarza ardiendo. Dios quiere tener un encuentro contigo. Las palabras que leo aquí de Moisés son tan extraordinarias, tan extraordinarias, y muestran la necesidad en mi propio corazón. Cuando lo que Él escogió, versículo 25, debe ser lo que yo escoja. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. ¿Qué escoges tú, alma que escuchas? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y qué versículo tan tremendo hablándonos de Moisés? Que tenía puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de su fe. El que le había dado la promesa, el rescatador en hebreo, Goel, el redentor. El que libraría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El que iría delante de ese pueblo como una nube de humo en el día y una columna de fuego en la noche. El que les daría el maná en el desierto. El que los nutriría de agua que saldría del manantial. Dios cumplió su promesa. No faltó palabra alguna que había dado a su pueblo. Y Dios levantó a ese hombre sacado de las aguas, Moshe, Moisés, así quiere decir su nombre, sacado de las aguas,
para cumplir un propósito. Pero en el caso de Moisés, al igual que en el caso de Jacob, al igual que en el caso de Abraham, todos ellos tuvieron un encuentro con Dios que quebraría sus vidas y les daría el entendimiento. Sin ti, nada puedo hacer. Mi confianza está en ti y puesta solo en ti. Por la fe, dice, dejó Egipto. Versículo 27. No temiendo la ira del rey, escucha estas palabras, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Él puso su confianza en Dios. Él sabía en quién había creído y avanzó en cada uno de sus pasos sabiendo que Dios iba a cumplir su preciosa promesa, su preciosa palabra. ¿Y tú? ¿Te estás sosteniendo como viendo al invisible en medio de tus circunstancias? ¿En medio de la situación de sufrimiento? ¿En medio de la situación de dolor? ¿En medio de la situación de quebranto? ¿Te estás sosteniendo como viendo al invisible? Yo espero que sí. Veamos un héroe más. Hablemos ahora de Josué. Y al hacerlo una vez más, nos encontramos de nuevo con esa misma situación. Todos sabemos el final de la historia. Pero quiero que veáis a Josué cuando en medio del campo de batalla y en medio de una noche encuentra a alguien con una espada en su mano. La reacción de este hombre de guerra, de este general del ejército de Israel, es automáticamente desenvainar su espada, ponerse hacia la dirección del ataque y estar dispuesto a entrar en conflicto. Josué, por la fe, estaba dispuesto a luchar. Estaba dispuesto a vencer con sus propias fuerzas. Él estaba dispuesto a dar callo, como decimos aquí en España, para derrotar al enemigo. Pero la respuesta del ángel es claramente firme. Era el ángel de Jehová. Y ese ángel, Dios mismo, cambia el corazón de Josué en ese encuentro, haciendo que el brazo de Josué sea nada, su entrenamiento militar sea nulo, su mentalidad de combate sea totalmente aniquilada, porque ahora su confianza, su poder debe estar puesto en Dios, no en sí mismo. Y en Josué 1 y versículo 8 encontramos el mandato directo dado por Dios. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Varias veces a Josué se le dice, no temas. ¿Cuál era el sufrimiento de Josué? Aparentemente era un hombre de guerra, dispuesto para la batalla. Pero Josué, cuyo nombre en hebreo es Yoshua, el mismo nombre que nuestro querido Salvador Jesucristo, tenía problemas con el miedo, tenía problemas con el temor. Y Dios tiene que animarle y decirle, sé valiente, no temas, no desmayes. Dios sabe lo que sientes, Dios conoce lo que temes, Dios conoce cuál es tu herida. ¿Por qué estás sufriendo? Y aunque tengas toda la apariencia de un guerrero valiente, Dios sabe que en tu alma hay un pequeño niño escondido, con miedo, con temor, que busca la ayuda de un brazo fuerte y está sufriendo. Y Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, cual poderoso gigante. Ahora, el capítulo no termina ahí. Hemos hablado de Abraham, de su noche y de su ejemplo de fe. Hemos hablado de Jacob y en esa escalera vio a Dios, encontró a Dios y andó cada uno de sus pasos que dio en su vida, recordando que había luchado con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Hemos hablado también de Moisés, de su encuentro con Dios. Hemos hablado de Josué, de su encuentro con Dios. Y me venían muchos más a la mente, al mismo
Juan el amado, ahí en el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos, lanzado como esclavo, prisionero en una cueva oscura en esa isla, con un mar infinito delante de él, tuvo la revelación más grandiosa que jamás ha existido de la gloria de Cristo, en la noche más oscura. Y creo que aquí veo un patrón que se repite vez tras vez con todos los héroes de la fe. Y es que Dios los lleva a través de las circunstancias al sufrimiento. Del sufrimiento al quebranto. Y del quebranto a la esperanza. Pero todo ello ha sido porque han encontrado a Dios en su camino. Han visto al Todopoderoso en esa lucha de fe. Y eso les ha llevado realmente a poner en Dios su esperanza, su gozo y su fuerza. Ayer noche escribí un poema que me gustaría leeros y que creo que va apropiado con el mensaje que acabo de escribir. Y en esa expresión poética de mi alma, estaba refiriéndome justo a estas cosas que acabo de hablar, a ese encuentro con Dios, recordando las palabras que Dios dice a Moisés cuando le dijo ahí en el libro de Deuteronomio, tú quédate a mi lado. Ahora, esas palabras son dirigidas a un héroe de la fe y son dirigidas a ti y a mí. Ese héroe de la fe, Moisés, respondió quedándose a los lados de Dios. Pero nosotros, cuando oímos la voz del Señor diciendo, quédate a mi lado, damos mil excusas. Escucha algunas de ellas. Dice así, y tú quédate a mi lado. Sí, pero Padre, tengo cosas que hacer, el día es corto y el tiempo se deshace como agua entre mis dedos corre. Tengo tanto ruido en mi alrededor, tantas palabras que resuenan en mi alma. ¿Cómo puedo quedarme a tu lado cuando siento el gemir de los hombres, cuando oigo llorar de las damas, cuando veo al indefenso ser maltratado? Pero tú, quédate a mi lado. Sí, pero, Padre, tengo miedo. Miedo de no ser la flecha que tú deseabas para mi arco. Miedo de fallar, miedo de mí mismo. Y ese miedo me paraliza, me acecha. Aunque sí, desearía quedarme a tu lado. El silencio en mi cueva oscura trocó en esperanza mi desaliento. Oí un silbo apacible, una voz que me hablaba tierna, pausada, dulce y en calma. Yo soy, no temas. Estoy aquí, justo a tu lado. Y alcé mis ojos, más allá del horizonte. Y en ese momento anhelé estar a su lado, y mi corazón estalló en alabanza. Me sentí libre, libre al fin de mi carga. Desde lo más profundo de mi espíritu oí un clamor que rompía mis gemidos, como el ciervo que fuertemente brama por las corrientes de las frescas aguas. Bramé a gran voz, en estrepitoso tormento, dije, necesito estar a tu lado. Y de repente se hizo el silencio. Un silbo apacible inundó mi alma. Una paz profunda emanó de mis entrañas y me aferré a él como mi única esperanza. Quédate a mi lado, quédate conmigo. De nuevo le oí decir. Y ahora él era mi amado. Y volviendo la espalda al mundo me así de él, quien tomándome de la mano dirigió mis pasos, quitó mis miedos, arrebató mi rechazo, curó mis heridas, perdonó mis pecados. Y desde entonces, desde aquel día, estoy a sus pies, permanezco a su lado. Creo sinceramente que este poema, que fue el gemir de mi alma, resume lo que hemos estado hablando hoy aquí. Dios es bueno, aunque a veces nos hace andar por un valle oscuro, en una noche tenebrosa, aunque a veces nos hace abandonar nuestro pequeño hogar de seguridad y refugio,
aunque a veces parece que arrebata lo que Él mismo nos había dado, aunque parece a veces que nos hace sufrir y nos lleva a una montaña árida, aunque parece que a veces tenemos que entrar en la batalla y en la guerra y sufrimos en ello para alcanzar la tierra prometida. No olvidéis que Dios es bueno y que en esos momentos, solamente allí, en ese punto de quebranto, es que podemos tener un encuentro con Dios. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras hoy? Alma que me escuchas, no te conozco tal vez, pero Dios sí. Y quiero dirigirme a ti para pedirte que te entregues a Él, que te quedes a su lado, que oigas su voz, que le abraces y le digas que le amas. De esta manera, tu vida tendrá sentido. Esto es un valle de sangre y lágrimas. Este mundo es pasajero, es temporal. El sufrimiento va a pasar. Las lágrimas del ayer no serán recordadas mañana. Pero los hombres de la fe siempre han sido recordados porque pusieron en Dios su esperanza. El último versículo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El sufrimiento tiene el propósito de crear en ti la fe en un Dios fiel, fuerte y fidedigno, un Dios que cumple sus promesas. Estaré orando por ti y deseo que Dios te bendiga.